hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al sermón del día de hoy. Hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, antes de comenzar vamos a darnos un saludo cordial entre todos. Vamos a saludarnos. Vamos a decirle a ese hermano o hermana que está al lado de nosotros cuánto nos agrada verlo el día de hoy. Vamos a acompañar ese saludo con una palabra motivacional, algo bonito, que salga del fondo de nuestro corazón. Me encanta verte, me encanta saludarte. Ver tu cara es como ver la cara de Dios. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Como dijo Esaú hace más de 3.000 años, ver su cara es como ver la cara de Dios. Me encanta saludarlos en esta mañana, hermanos y hermanas. Me encanta que estemos compartiendo este sermón dominical. Me encantó el informativo semanal. Me encantaron las palabras de la Madre Verdadera. ¿Cómo tiene de claro la Madre Verdadera qué es lo que nosotros debemos hacer? Y quisiera referirme a un par de unos puntos que ella mencionó, ¿sí? Y que sería bueno poder profundizar un poco más. Ella hablaba en su informativo semanal, en sus palabras, en Champion, decía: Jesús hace 2000 años no pudo cumplir su misión. Ella lo dijo con otras palabras, pero en esencia fue: no pudo cumplir su misión. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia que hay frente a Jesús hace 2000 años y los padres verdaderos en la era actual? ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay en estas dos providencias o en estas dos situaciones? ¿Ah? Ella lo dijo ahí en sus palabras, ¿sí? Ella lo dijo: la hija unigénita. Hace 2000 años, debido a que no apareció la hija unigénita, Jesús no pudo cumplir su misión. Entonces, después de 6000 años ocurrida la caída, ¿gracias a quién? La providencia de Dios es victoriosa. Ella lo dijo ahí: gracias a la unigénita. Pero es importante esto que la Madre Verdadera está diciendo. No quiere decir y tampoco desvirtúa el trabajo del Padre Verdadero. Absolutamente no. No es eso como yo particularmente estoy recibiendo estas palabras de la Madre Verdadera. Algunos lo podrían recibir así: la Madre Verdadera está queriendo llevarse todo el crédito. y entonces ahora no respeta al Padre. No, no es eso.
Pero es claro que el Padre verdadero, si no hubiera encontrado a la unigénita, su misión era igual a la de Jesús hace 2000 años. ¿Es claro o no es claro? Es claro. Lógicamente, ella quiere alzar el nombre del Padre verdadero. Y lo vemos en todas sus palabras. Pero es bueno que entendamos estos puntos profundamente para que no entremos nosotros en confusión. Igualmente, ella nos está diciendo, ¿qué debemos hacer? Dice, únanse a los padres verdaderos. Únanse a mí. Dice, únanse a los padres verdaderos, únanse a mí, a la madre verdadera. Porque la madre verdadera representa ¿a quién? A los padres verdaderos. ¿Sí? ¿Cuánto nosotros realmente podemos encontrar valor en esas palabras de la madre verdadera? ¿Cuánto? Los padres verdaderos, ella lo dijo también, cumplieron todo, abrieron el camino para la humanidad. Nosotros en este momento no deberíamos pedirle nada a los padres verdaderos. No deberíamos, a veces decimos, es que la madre verdadera debería hacer esto, esto, esto y esto. No, no deberíamos, porque ya los padres verdaderos abrieron el camino de la salvación para toda la humanidad. Pero de igual forma, la madre verdadera lo dice al final, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros debemos crear un fundamento, ella dice, ¿sí? Donde nosotros entendamos los seminarios, ¿por quién? Por mí mismo. Las herramientas están ahí puestas. Pero ¿quién las tiene que utilizar? ¿Quién tiene la responsabilidad de saber utilizar las herramientas? ¿O de utilizar las herramientas? Yo, es mi responsabilidad. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer por mí. Yo quiero ser una mejor persona. Bueno, voy a esperar a que mi esposa me cambie. No. Por más poder que tenga, no lo va a poder hacer. Porque esa es mi responsabilidad. Si nosotros entendemos esto, hermanos y hermanas, como esa bendición de los padres verdaderos, ¿qué va a pasar? La bendición se va a multiplicar, va a crecer. Va a crecer. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, hasta qué punto yo estoy permitiendo que esa bendición crezca? ¿Hasta qué punto yo lo estoy haciendo? El testimonio centralizado en las relaciones humanas. ¿Hasta qué punto yo estoy llevando una vida de testimonio, permitiendo que esa bendición crezca y se multiplique? ¿O solamente lo estoy guardando para mí? Quiero que sea mi bendición. La semana pasada hablábamos, o lo compartíamos, creo que era después de la obra que los hermanos de Venezuela nos compartieron. La gente no lo sabe, o no lo admite públicamente. Pero ¿será que no está buscando solución a sus problemas? ¿Nuestros familiares será que no sufren
por la situación que vienen viviendo, de amargura, de soledad, de infidelidad, de desarmonía, de conflictos. ¿Será que nuestros familiares y amigos no sufren de eso? Sufren, ¿verdad? Y nosotros tenemos la herramienta para que ellos puedan solucionar sus problemas. ¿Y qué estamos haciendo? Esa herramienta no la quiero prestar. Es solo mía. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar una vida de testimonio centralizada en las relaciones humanas? Oikos. Ahí está el grande desafío, hermanos y hermanas. Que yo tenga la capacidad de decir: el que me ve a mí ve al Padre. Las hermanas que digan: la que me ve a mí ve a la Madre. ¿Quién podría decir eso ahora? Que nosotros verdaderamente seamos un testimonio. ¿Comenzando con quién? Con nuestro entorno. Ellos, quienes necesitan, están buscando cómo solucionar sus problemas. ¿No les ha pasado que encuentran a veces a un conocido, un amigo, una amiga, que les cuenta sus problemas? ¿Y qué hacemos nosotros? Normalmente, ¿qué hacemos? Y a veces hasta le damos un consejo, ¿verdad? Si hay un amigo que está teniendo problemas con su computador, vienen a mí y yo les digo: sí, mira, podemos hacer esto, esto y esto. Les doy un consejo. Les doy un consejo. Cuando las personas vienen y me preguntan acerca de problemas en los que yo soy hábil, manejo un poco más los computadores que algunos y menos que muchos otros. Entonces, cuando los hermanos, hermanas, amigos, familia necesitan un problema, tienen un problema con su computador, me preguntan a mí. Y como yo soy hábil en eso, entonces yo les digo: hagan esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Y muchas veces sale bien. La mayoría de las veces sale bien. ¿Sí? Otras, el problema era otro. Pero la mayoría de las veces sale bien. ¿En qué? ¿Cuál es el talento y la habilidad de cada uno? Entonces, cuando nosotros escuchamos con nuestros hermanos y hermanas, nuestros familiares, ¿sí? Cuando nuestros familiares se dan cuenta que, particularmente yo con mi esposa, tenemos 24 años de bendecidos, ¿sí? Que llevamos 24 años de matrimonio. Muchos hermanos y muchos amigos que saben, vienen y nos comentan sus problemas. Porque piensan que de pronto podríamos tener
algún consejo que les ayude a resolver alguna situación. ¿No les ha pasado, hermanos y hermanas? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser más efectivos en esa parte del testimonio? Cuando nosotros logramos poner en práctica la herramienta que Dios nos está proporcionando a nosotros a través de los padres verdaderos. Principio divino. ¿Cómo poder estudiar el principio divino? Constantemente. Y ser especialistas del principio divino. Yo lo decía en un seminario para los niños, especialmente, me acuerdo que lo dije en esa oportunidad. A los niños, que el entendimiento nuestro del principio divino sea tan claro, que cuando se nos pregunte algo, rápidamente nosotros podamos saber cuál es su respuesta. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cuánto es 2 más 2? Guillermo, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Y 2 por 2? ¿Sí? ¿3 por 3? ¿Gaby? ¿3 más 3? ¿Sabes eso? Rápido nosotros lo sabemos. Ya lo tenemos aquí. Es un hábito. Y lo tenemos aquí tan claro que rápido respondemos. Pero es porque ¿cuántas veces yo he leído o he estudiado las tablas de multiplicar? ¿Cuántas veces? Para que eso se me grabara en la mente y pudiera ser algo mecánico. 2 por 2, 4. 9 por 9, 81. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los tuve que yo estudiar? Muchas veces. Y llegaba yo a la casa y mi mamá me ponía a recitar las tablas de multiplicar. Y cuando no me las sabía, vaya a estudiarlas otra vez. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas? ¿Cuántas veces hemos leído el principio divino? Para volvernos esos especialistas que me permitan a mí entender claramente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la historia de la restauración de la cual la Madre Verdadera está hablando, cuál es el propósito de la historia, cuál es la fórmula que los padres verdaderos nos han revelado para la solución de los problemas. Eso debe ser completamente claro en mi mente, en mi corazón. Y en la medida que lo tenga claro, voy a lograr ser un testimonio. Y a través de las relaciones humanas voy a encontrar un grande potencial de personas a las cuales dar testimonio. ¿Cuál testimonio? Mi testimonio. ¿Sí? ¿Es claro? Ahí está el desafío. Home, 1 a 1, oikos. Oikos es esto, centralizado en las relaciones humanas. Miremos algunas características cualitativas frente a una iglesia en crecimiento. Primero, debe haber un incentivo de liderazgo laico, es decir, centrado en la misión de los mesías tribales celestiales. Debemos cumplir nuestra misión de mesías tribal celestial. ¿Cuál es nuestro foco entonces? Como mesías tribales celestiales, ¿cuál es nuestro foco? ¿Ah? ¿Quiénes?
nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno. Ellos deben ser nuestro objetivo como Mesías tribales celestiales, para yo poderles compartir esta bendición y permitir que esta bendición se multiplique. Mesías tribales celestiales, un ministerio orientado a los dones, a los talentos. ¿En qué realmente? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Y que lo pueda compartir con mis hermanos y hermanas. Una espiritualidad apasionada. Cuando nosotros desarrollamos este trabajo de Home Group, comenzamos a relacionarnos con nuestros hermanos, hermanas, misión de Mesías tribal. ¿Cuánto retorno de nuestro espíritu vamos a recibir de manera que esa espiritualidad se nos suba? Ahora olvidé el nombre. Lo que recibe el cuerpo físico del espíritu es ¿qué? Buenos elementos de espíritu, de vitalidad. Buenos elementos espirituales. Una estructura funcional de la iglesia, un culto y servicio dominical más inspirador. ¿Basado en qué? En las experiencias, en los testimonios, en esas herramientas, en esas experiencias que nos permita entender que esa fórmula compartida y revelada por los padres verdaderos funciona en todos los casos. ¿Cierto? ¿Gabriela? Pequeños grupos integrales, crecimiento, multiplicación de los home group, a través del cual nos permita poner en práctica la meta semanal, y a través de la meta semanal mostrarle que yo estoy cambiando, estoy siendo una mejor persona. Una evangelización orientada a las necesidades. Todos nosotros queremos solucionar nuestros problemas y fortalecer nuestras relaciones de corazón. Fortalecer nuestras relaciones de corazón. ¿Con quién? Con nuestro entorno. Eso es oikos. Oikos es una palabra griega que significa casa e incluye a las personas ligadas a ella. ¿Quiénes están ligados a mi casa? ¿Sí? Los parientes, funcionarios, los visitantes, la familia extendida. El testimonio oikos es testificar con un estilo de vida orientado hacia las relaciones, donde uno puede dar la palabra de Dios a través de una red de contactos distribuidos como una telaraña, como la familia, parientes, vecinos, amigos, colegas de trabajo, socios del club, compañeros de la escuela, los vecinos del apartamento, ¿dónde más? Las personas donde yo voy a comprar en la tienda constantemente. ¿Quién más? En el parque donde salgo a pasear los animales o vamos con la familia. Allá tenemos tantas personas, conocemos tantas personas que son potenciales personas para compartir con nosotros esa bendición, para compartir con ellos esa bendición. ¿Es verdad o no es verdad? Conocemos mucha gente y a veces, ¿cuál es la respuesta nuestra? La respuesta nuestra muchas veces es:
¿Y a quién le doy testimonio? ¿Y a quién? No, pues vamos al parque a ver quién está ya desocupado para hablar con él y invitarlo a la iglesia. Pero no pensamos en todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que están esperando que alguien les hable, alguien les diga cómo solucionar sus problemas. Están esperando realmente. ¿Será que mi compañero de trabajo, con el cual me veo todos los días, será que si yo sé que tiene un problema con sus hijos, que tiene un problema con su esposa o esposo, será que no voy a querer comentarle y decirle cómo puede solucionar su problema? ¿Será que esa persona no va a apreciar que yo le dé un consejo de cómo mejorar la relación de pareja? Seguro que sí. Absolutamente lo va a valorar. Cuando ustedes estaban en el colegio, recuerden cuando estaban en el colegio. ¿Sí? Claudio, ¿recuerda cuando estaban en el colegio? Claro. ¿César? ¿También? ¿Sí? Oscar, recordemos cuando estaban en el colegio. Recordemos cuando estábamos en el colegio y el profesor daba una explicación. Y yo no la entendí. ¿Qué hacíamos? Algunos repasábamos, pero algunos, ¿será que lo que yo escribí en el cuaderno me va a ayudar a entender lo que el profesor explicó? Y muchos, ¿qué hacíamos cuando no entendíamos algo? ¿Ah? Pero es que, ¿por qué voy a preguntar? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los demás? Uy, qué pena. Qué pena que yo sea el único que no entiende. Pienso que soy el único que no entiendo. Y me da pena preguntar. Y lo dejo pasar. Algunos, tal vez un poco más osados, decían: no, si no entendí, pues pregunto, no me importa lo que piensen los demás. Y terminábamos preguntando, a tal punto que muchos compañeros decían: oiga, pero no pregunte más, porque en todas las clases preguntaba algo. ¿Ah? Y es el mismo que pregunta. Sin embargo, hay muchos que dicen: uy, qué bueno que preguntó, porque yo tampoco lo había entendido. ¿Sí? Y agradecemos, y muchas veces me da pena preguntar, pero estoy diciendo: ojalá este pregunte, que pregunte. Y encontramos comentarios como: ¿sí? Oiga, Alejandro, ¿no va a preguntar? Incentivando para que uno preguntara algo que yo tampoco entiendo, pero que no tengo la valentía de decir: profe, no entiendo. Pero estoy esperando a que alguien pregunte. Eso llevado a las relaciones interpersonales, a los problemas en los que nosotros nos vemos enfrentados día a día. ¿Cuántas personas nos quedamos callados pensando y queriendo yo encontrar mismo la solución a mis problemas? O esperando que alguien me diga cómo solucionar mi problema. Pero no tengo la valentía de decirle a mi amigo o mi amiga, muchas veces de decirle: oiga, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, necesito ayuda.
Entonces, hermanos, hermanas, ¿quién no tiene problemas? Nuestro entorno. Solamente los hermanos de Venezuela no tienen problemas. Allá sí no hay problemas, ¿verdad? Solo nosotros. O decimos, pobrecitos los americanos. O sea, los peruanos, que son americanos. ¿Cierto? No, todos tenemos problemas, hermanos y hermanas. Todos necesitamos que compartamos esta bendición, que compartamos esta herramienta. Y a través de Oikos, a través de fortalecer estas relaciones de corazón con nuestro entorno, podremos dar testimonio. Podremos ampliar nuestra capacidad de dar amor. Oikos ¿qué es Oikos? Oikos es una vida de testimonio espontáneo compartiendo la palabra de Dios con su red de amistades y contactos. Compartir la palabra de Dios. Pero a veces pensamos que compartir la palabra de Dios es que meramente hablar de Dios. Pensamos que compartir la palabra de Dios es abrir el principio divino y mire aquí tal, o en la Biblia, en Hechos, tal, en Mateo dice, y eso no es realmente. Desde el punto de vista del testimonio, compartir la palabra de Dios es mostrarla en mí mismo, la palabra de Dios, a través de mis acciones, a través de mi vida, a través de mi cambio. Eso es mostrar, compartir la palabra de Dios a mis amistades, a mis familiares. Por eso cuando vamos a dar testimonio a una persona que me conoce, esa persona me conoce y sabe cuánto la palabra de Dios me ha cambiado, porque me conoce antes y después. Entonces, dar testimonio frente o con base en eso que yo he aprendido es un desafío mayor, porque tengo que mostrarle a esta persona que me conoce que verdaderamente, gracias a la palabra de Dios, yo soy diferente, yo soy la mejor persona. Gracias a la palabra de Dios. Entonces, Oikos es ese ambiente, un testimonio espontáneo compartiendo la palabra de Dios con su red de amistades y contactos. Es restaurar la propia tribu y el vecindario con el fuego del primer amor, con fe y compasión. Recordemos, hermanos y hermanas, cómo fue cuando conocimos por primera vez el principio divino. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando yo me hice miembro interno, sobre todo miembro interno, bueno, yo conocí a los 9 años el principio divino, cuando tenía 9 años, y en aquella época me acuerdo que yo estudiaba en un colegio de curas, y para mí eso era tan novedoso y tan interesante que yo me permanecí invitando a los curas a que fueran a la iglesia. A los curas, imagínense, yo de 9 años, 10 años, invitando a los curas a que vinieran a la iglesia. Tal era el impacto, la emoción, la fe, la pasión que yo tenía, que hasta los curas, y en muchas oportunidades los curas llamaban a mi mamá y le decían, señora María Elena, ¿usted de qué religión es? Porque es que su hijo me anda invitando a la iglesia por allá, yo no sé de qué. Así le decían. ¿Sí? Y ya cuando fui miembro interno, que comprendí otras cosas,
Yo pensaba, esto lo tienen que saber mis amigos, mis compañeros de la universidad. Y a muchos de ellos les hablé acerca del principio. Pero ¿qué me faltaba? El testimonio propio. Ya ellos me conocían y por eso era más difícil con ellos convencerlos de venir a conocer el principio divino. Abrir el camino a un ministerio. Otros es abrir el camino a un ministerio de testimonio, transformando la naturaleza de todos los grupos pequeños y departamentos en la iglesia. Es testificar al mismo tiempo, cuidar y hacer terapia, dando el ejemplo de una vida práctica basados en la palabra de Dios, en el principio divino. Hacer terapia basado en las palabras del principio divino. ¿Cuántos ejercicios podemos hacer de ahí? Esta mañana teníamos reunión de Home Group, de los líderes de Home Group. Y realmente nos damos cuenta de cuánto nosotros realmente necesitamos poner en práctica esto. Hacer terapia nosotros mismos con la palabra de Dios. Reflexionando. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es la terapia? ¿Qué es esa cosa que yo necesito cambiar? ¿Cuál es mi espina? ¿Cuál es mi espina que le molesta al de al lado? ¿Cuál será? Anderson, ¿cuál será su espina que le molesta al de al lado? Gabriela, ¿cuál es tu espina que le molesta al de al lado? Todos. Jorge. Alejandro, ¿cuáles son sus espinas? Yo tengo varias espinas que le molestan al de al lado. Afianzar una forma de vida correcta como soberanos del Chonil Group, trascendiendo el estilo de vida secularizado que se está popularizando en el siglo XXI. ¿Cómo es vivir en el Chonil Group? ¿Cómo es ser un ciudadano del Chonil Group? No lo sabemos, porque estamos apegados a la secularidad del mundo, a las prácticas del mundo, al estilo de vida del mundo en general. Y necesito cambiarlo. Necesito eliminar todos esos malos hábitos que me permitan convertirme en ese ciudadano del Chonil Group. No soy ciudadano del Chonil Group solamente recibiendo la bendición. No soy ciudadano del Chonil Group solamente perteneciendo a una familia central bendecida. Soy ciudadano del Chonil Group en la medida que yo mismo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Así soy ciudadano del Chonil Group. No solamente diciendo tengo fe, no solamente diciendo conozco el principio divino. Tenemos que ir más allá. Hoy dar testimonio de la palabra por medio de las relaciones humanas en la vida diaria, en sus lugares de residencia y de trabajo. Allá es que debemos dar testimonio. De acuerdo a las palabras del Padre dice, no hay ninguna organización religiosa que pueda dar testimonio correcta acerca de Dios. Lo mismo sucede con el budismo y el confucianismo, dice el Padre, en el año 1992. Dice, si nosotros hablamos sobre Dios, ellos se enmudecen, porque el conocimiento que nos permitió conocer los padres verdaderos es un conocimiento más profundo acerca de Dios. No conocen al Dios con personalidad, intelecto, emoción y voluntad,
Por eso enmudecen. Porque el principio divino nos enseña a ese Dios de personalidad, de intelecto, emoción y voluntad. Pero la Iglesia de Unificación afirma la integridad de Dios y los seres humanos. Este es un concepto espléndido. Es una grande herramienta que nosotros tenemos. Y necesitamos compartir. Hablarle a las demás personas. Darles ese testimonio. Las preocupaciones de las personas en el mundo moderno. ¿Cuáles son las preocupaciones en el mundo moderno? ¿Sí? Hay una gran incredulidad. No sienten la necesidad de la fe por su abundancia material. Estamos centrados en los aspectos materiales. ¿Cómo encontrar la felicidad? Pregúntenle a la mayoría de las personas cómo encontrar la felicidad. Muchos de ellos teniendo un mejor carro, teniendo casa propia, teniendo un buen trabajo, teniendo mucho dinero. Esa es la base de la felicidad. Cosas meramente externas. Pero no importa si tengo un buen trabajo, casa, carro, beca, y que sea una persona egoísta, que no sepa dar amor. Muchas personas no les importa eso. Con tal de que externamente viva bien, no hay problema. Esas es las preocupaciones de la gente moderna, del mundo moderno. Es egoísta, que solo se interesa por sí mismo, exclusivamente por sí mismo. Una vez un hermano musulmán nos compartía en alguna oportunidad y algo que me pareció muy interesante. De la población mundial, solamente el 10% conoce algo más allá de sus fronteras nacionales. Solamente el 10%. ¿Sí? Pensemos. 7.300 millones de personas. De esas 7.300 millones de personas, solamente el 10% conocen algo más allá de sus fronteras. Y de ese 10%, solo el 3% quiere cambiar el mundo. Eso nos deja en un porcentaje muy pequeño, queriendo decir de que la mayor cantidad de personas viven una vida egoísta, solamente pensando en mi propio beneficio. Los hombres modernos solitarios, el ser humano moderno solitario, la extinción de la conversación, no solamente por la tecnología, sino porque no hay una interacción entre los seres humanos. Quienes viven en un conjunto residencial, ¿a cuántas personas del conjunto conocen? Muchas veces muy pocas. ¿Y el conjunto tuyo es de cuántos apartamentos? ¿200, 300 apartamentos? Y muchas veces, ¿cierto? Y muchas veces, ¿seguí? Aún no nos encontramos en el camino. ¿Qué trabajo nos cuesta saludar? ¿Qué trabajo nos cuesta saludar? ¿Es verdad o no es verdad? Y más si es el vecino gritón, peor todavía. ¿Sí?
Si es el vecino que está haciendo bulla todos los fines de semana, ese sí que menos lo saludo. Pero estoy dejando de lado a una persona que también está sufriendo y necesita solucionar sus problemas. Y a ese lo estoy dejando de lado. El mundo moderno solamente persigue la diversión y el placer momentáneo. ¿Sí? Interesante, hermanos y hermanas. En nuestra oración, muchas veces le decimos a Dios: Dios mío, por favor, permíteme practicar el amor verdadero. Permíteme poner en práctica el amor verdadero. ¿A través de qué? A través de oikos. A través de fortalecer las relaciones humanas. Dios mío, permíteme practicar el amor verdadero. Y en ese practicar el amor verdadero, Dios me está diciendo: ok, hermano, mira, te voy a presentar a esta persona. Mi vecino que está pasando por el lado y uno le dice: padre, no, dame otro, dame otro. Ese no, ese no. Sí, dame otro. Y prefiero el otro. Ah, no, porque no me ponga tanto problema. ¿Es verdad o no es verdad? Dios nos está colocando a nosotros día tras día tantas personas para darles amor a esas personas. Y yo le estoy diciendo: no, padre, dame otro, dame otro. El siguiente, el siguiente. ¿Sí? Es como el cuento, claro que es orientado a las mujeres, ¿sí? Pero diciendo, era como un edificio. Y entonces la mujer entraba y entonces decía: en el último piso está el hombre ideal. En el primer piso están los hombres generosos, ¿sí? En el segundo piso, entonces, están los hombres que son generosos, pero que también son comprensivos. En el tercer piso están los generosos, que son comprensivos, que son colaboradores. Y en el cuarto piso, ¿sí? La única condición es que usted debe entrar a un piso y ya no se puede devolver. ¿Sí? Puede entrar y no se puede devolver. Y en cada piso, entonces, se encuentra una persona con una mayor característica, ¿sí? Y en el último, entonces está, ¿sí? ¿Ah? No, es decir, es decir, yo no sé qué hay en el siguiente piso, ¿sí? No sé qué hay en el siguiente piso, pero entonces, en el último piso, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces, en cada piso hay un hombre que tiene una característica mayor, ¿sí? Y en el último, entonces, no, es decir, cuando llega, entonces había muchas personas que entraban y decían: uy, pero en el otro piso, no, me voy a encontrar algo mejor, entonces se iban, ¿sí? Y entonces, el siguiente piso, debe estar, ¿sí? Y se iban. Y entonces había muchos que llegaban al penúltimo piso y decían: no, vámonos al otro, ¿sí? Y entonces nos íbamos al otro y era la salida. Ya no podía devolverlo. Era la salida. ¿Sí? Entonces al final, en el penúltimo piso estaba el hombre con todas las cualidades, todas las que ustedes se imaginen. ¿Sí? Pero, no, yo quiero el otro. ¿Sí? Entonces me iba al otro piso. Era la salida. Y perdía la oportunidad de, ¿sí? ¿Sí? Eso se puede aplicar a los dos bandos, ¿sí? Cámbiale hombre por mujer, entonces, ¿sí? Pero entonces a veces nos ocurre eso. Queremos y perdemos la oportunidad. ¿Sí? El Padre dice: el derecho a ser dueños soberanos en el mundo espiritual es determinado a través del testimonio. ¿Quiénes vamos a ser nosotros en el mundo espiritual? Sus derechos de propiedad soberana en el mundo espiritual serán determinados por el número de ciudadanos que ustedes conduzcan
reino de los cielos. Ellos serán sus bienes y ellos serán su patrimonio por la eternidad. Será algo que nadie se los pueda quitar. Ahora ha llegado el tiempo de hacer ese inventario. Porque de acuerdo al número de ciudadanos que conduzcamos al reino de los cielos, en ese mismo grado será nuestra capacidad de dar amor. Entonces, ¿cuántos hijos espirituales nosotros tenemos? ¿Cuántos? Sogim, ¿cuántos? Chungun. Dite. Para todos. Alejandro. ¿Para cuántos? De acuerdo a esa cantidad, será mi capacidad de dar amor. Si tengo uno, imagínense la cantidad la capacidad que tengo de dar amor si tengo un solo hijo espiritual. Si tengo dos, si tengo tres. Ustedes nosotros podemos ver cuando una familia tiene un hijo, el papá y la mamá tienen un hijo, lo diferente de ese papá y esa mamá cuando tienen más hijos, 10 hijos, ¿cierto? Es interesante. Yo me acuerdo una vez, o varias veces, yo iba a la casa del señor Rodríguez, Pedro Rodríguez y su esposa. ¿Sí? Tenían 7 hijos. Tienen 7 hijos. En aquella época todos eran pequeños, ¿sí? El mayor, bueno, no, yo los vi crecer a todos. Pero entonces a veces iba a la casa de él a visitarlo. Esa casa era una cosa. Y yo ahí en un momentico, yo decía, pero porque todos jugando, gritando esto, haciendo tal, no sé qué. Yo decía, pero chinos berriondos, ¿cómo molestan? Pero me sorprendía de ver la tranquilidad, sobre todo la señora Yanina. Qué tranquilidad que tenía para manejar la situación de todos sus 7 hijos. En cambio yo estaba como que mirando para todos lados y como que, ¿sí? Queriendo decir, oiga muchachos, venga, quédense quietos o hagan silencio, qué sé yo. Pero ella con qué tranquilidad manejaba y convivía con sus hijos. Entonces me imagino ese corazón tan grande que ha podido entrenarlo a través de sus hijos y hijas. Entonces, ¿cuántos ciudadanos nosotros hemos conducido al reino de los cielos? ¿Cuántos hijos espirituales yo tengo que permitan entender que yo estoy creciendo espiritualmente? Que mi corazón cada vez es más grande. El testimonio es el camino del líder espiritual, ¿sí? Porque las palabras y las direcciones del Padre verdadero sobre el testimonio las estoy estudiando, leyendo el libro sin falta, constantemente leyendo las palabras del Padre verdadero. Ahorita estamos leyendo el manual del Home Group. A todos les llegó la condición, ¿verdad? Estamos leyendo el manual del Home Group. ¿Cuántas cosas me está enseñando a través de ese simple libro? La razón por la cual debemos testificar, me está dando razones más para testificar, ¿sí? Me está incentivando a que cambie mi actitud hacia el testimonio, pensando de que yo puedo hacerlo. No es algo que no pueda hacer, yo lo puedo hacer. Me está revelando secretos, ¿sí? Me está
entrenando frente a cómo dar testimonio. El Padre verdadero dice, una vez que ustedes entran en el mundo espiritual, mientras más grande sea su corazón de amor, más gente se alineará para entrar en él. Eso es la misión de Mesías Tribal. Esa es nuestra misión de Mesías Tribal. Y el corazón lo ampliamos con hijos espirituales. Más hijos espirituales. Aquel que invierte por el bien del amor es una persona acaudalada. Testificar significa recolectar bendiciones de amor. Por lo tanto, llegarán a ser naturalmente ricos si aumentamos nuestra capacidad de dar amor. Los métodos de testimonio que deben ser evitados. ¿Qué es lo que yo debo evitar en el testimonio? Evitar testificar a cualquier persona. ¿Sí? Porque tengo una cantidad de personas. Entonces, va a haber una menor prevención. Si yo me encuentro una persona en la calle que no conozco y la invito para mi casa, la persona va a decir, un momento, ¿y usted no que me está invitando a su casa? ¿Y esto qué será? Ya van prevenidos. Ya hay una prevención. Que si son personas con las que yo me contacto todos los días. Si es mi vecino y lo invito a tomar un café, ¿qué prevención va a tener? Ninguna. Si es el que saludo todos los días y de repente un día le digo, venga, tómese un café conmigo. Evitar hablar de la fe apenas conocen a la persona. Yo la conozco y ya le hablo de la iglesia. En este tiempo tan secular, lo primero que encuentro es un rechazo. Yo me acuerdo cuando íbamos a testificar a la Universidad Nacional en alguna época, íbamos con una carpeta de actividades también, ¿sí? Y muchas veces la persona al ver la carpeta me decía, ¿esto tiene una religión? De una vez. Entonces, como ya sabíamos nosotros que había prevención, decíamos, no, esto no es una religión. Y entonces a veces la persona venía y lo primero que encontraba, iglesia de unificación. ¿Sí? Y ya entonces mucha gente se nos devolvía de la puerta. No estoy interesado. Y se nos devolvía. ¿Sí? Evitar comenzar tratando a la persona de pecadora. Esa es otra cosa. ¿Sí? Conocemos a la persona y ya le decimos, uy, no, pero es que si usted fuma, uy, eso es un pecado. Y si toma, doble pecado. ¿Sí? Ay, es que usted sí, usted no está casado y tiene relaciones, uy, peor todavía. Ya le sube 3 y lo acabo de conocer. ¿Ah? Entonces, ¿sí? Usted es un pecador, la muerte es el precio del pecado. Bueno, hay cosas, y bueno, tal vez eso pasa solo en Venezuela, aquí no pasa, ¿cierto? Aquí no pasa, aquí todos somos, eso no lo tocamos. ¿Sí? ¿Ah? Aquí somos uno. ¿Sí? Evitar hablar en la calle a transeúntes. Muchas veces no prestan atención, van tan afanados, como que, ¿sí? Uno dice, nosotros teníamos, ¿recuerdan cuando hacíamos testimonio en la 72 con 11? Y colocábamos las pantallas, las pancartas y todo, y íbamos a hablar con la gente, y mucha gente ya, porque pensaron, pues está saliendo del trabajo, tiene tiempo. No tiene tiempo, tiene la paz de llegar a su casa. ¿Sí? Evitar demandar un compromiso. Usted tiene que creer en Dios y en los padres verdaderos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando traemos un invitado nuevo? Y entonces entra a la iglesia, entra al salón y entonces, ¿no?
uno hace el chombé cuando entra al salón y uno le dice al invitado, ahora chombé. Y entonces cogemos la sal sagrada que está ahí en la entrada, ¿sí? Cogemos la sal sagrada y uno tin, y le echa un poquito porque, ¿sí? Y la persona, sí, y en el colectivo nosotros pensamos que cuando nos echan sal, ¿qué es? ¿Sí? Me están salando, me están creando la mala suerte, me están echando, ¿sí? Y entonces nosotros ya con una persona, con una primera vez, ya lo estamos obligando pues a que ellos tienen que creer en los padres, hacer chombé, hacer esto, hacer lo otro. Si no lo hacen, usted se va a perder. Evitar visitar cualquier casa al azar, porque lo tratarán con frialdad. Diferente a cuando tenemos ya una relación de corazón. ¿Sí? Quisiera terminar con este slide y después vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar con esta charla en el próximo sermón. ¿Sí? Quisiera terminar con este slide. Quien da testimonio, ¿qué debe? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo tener yo? ¿Qué debo ser yo cuando doy testimonio? Tener confianza. Si yo estoy haciendo las cosas bien, sé que puedo hacerlo. Si yo estoy haciendo mi meta semanal, dar testimonio es fácil. Cuando yo en el colegio hago todos los ejercicios que me deja el profesor para la tarea y los entiendo, yo no me preocupo por el examen, porque sé que he estudiado. ¿Cuándo me preocupo? Cuando no he estudiado. Entonces dar testimonio es fácil, sí. ¿Cuándo se vuelve difícil? El testimonio se vuelve difícil cuando el testimonio es, no, es que miren los padres verdaderos. Sí, pero en su vida, no, es que yo tengo unos problemas, pero miren los padres verdaderos. Pero es que al principio no lo debe cambiar es a usted. Sí, pero es que los problemas míos sí son importantes. Miren los padres verdaderos. Tener la convicción de que puede hacerlo, de que puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Y a través de la meta semanal nos damos cuenta de que sí es posible hacerlo. Conversar espiritualmente con Dios en oración. Más elementos para conversar con nosotros en oración. La charla de hoy en la reunión que tuvimos esta mañana en el desayuno con los hermanos de líderes de Home Group fue muy enriquecedora. Porque tenemos como condición leer el manual del Home Group. Entonces hubo más puntos para discutir, más puntos comunes que nosotros teníamos en nuestra discusión. Entonces imagínense, cuando yo estoy poniendo en práctica las palabras de Dios, ¿qué es lo que yo voy a hablar con Dios en oración? Pues muchas cosas de las que yo estoy poniendo en práctica. Van a haber más temas. Armarse mentalmente con la seguridad de la salvación. Dominar bien la estrategia del testimonio. Porque estoy hablando de algo que yo estoy haciendo. Cuando yo estoy en el colegio, en el examen de matemáticas, y hay algo que no entiendo, ¿a quién le voy a preguntar? Al que yo sé que puede entender. No le pregunto al que no sabe. Desarrollar su capacidad mediante el entrenamiento. Yo lo estoy haciendo, lo estoy poniendo en práctica. Y recargar tu espíritu de lucha por estar completamente lleno del Espíritu Santo. Vamos a tener muy buenos elementos de vitalidad, muy buenos elementos espirituales que nos permitan a nosotros continuar esta tarea hacia el futuro. Ayuda. ¿Sí?
Hermanos y hermanas, realmente es una grande oportunidad la que Dios nos está dando a nosotros de poder ser mejores personas. Cuán agradecido estoy yo por haber conocido los padres verdaderos, por haber conocido el principio divino. Cuán agradecido estoy yo. Pero ese agradecimiento, ¿cómo lo quiero mostrar? A través de poner en práctica las enseñanzas, la palabra de Dios. Ese agradecimiento debe ser mostrado no solamente con palabras, sino con una vida de cambio. ¿Sí? Entonces, hermanos y hermanas, esta es la mitad de la charla. La mitad la haremos en el próximo sermón. ¿Ok? Permítanme, hermanos y hermanas, terminar con una pequeña oración. Korokashin Hanukunin Kamsachi Norichampuni. Queridos Padres Celestiales, Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos complacidos en esta mañana que usted nos comparte estas palabras. Perdone, Padre Celestial, por muchas veces nuestras debilidades y nuestras limitantes. Queremos trabajar y esforzarnos por cambiarlas, sabiendo, Padre Celestial, que no somos perfectos, Padre Celestial, y que aún tenemos muchas cosas que cambiar. Perdone, Padre, por todas esas debilidades y todas esas excusas que muchas veces presentamos para cumplir nuestra responsabilidad. Y agradecemos, Padre, que a pesar de todas esas excusas, usted todavía tenga fe en nosotros. Que su corazón lo vemos expresado a través de esas oportunidades que usted diariamente nos está dando. Gracias, Padres Celestiales. Gracias, Padres verdaderos. Gracias por no olvidarse de nosotros. Gracias por tenernos siempre en cuenta. Queremos esforzarnos para que día a día nuestra respuesta a ustedes sea una respuesta cada vez más grande, cada vez de mayor responsabilidad. Por eso agradecemos por esta mañana que usted nos permite estar acá. Oramos para que estas palabras nosotros podamos multiplicarlas, dárselas a otras personas. Permitir que esa bendición que nosotros recibimos pueda ser multiplicada, pueda crecer, pueda ser cada vez más grande. Gracias, Padre, por estas palabras que usted nos comparte. Y oramos, Padre, para que nosotros podamos ser esa bendición para otras personas. Esta oración, junto con estas palabras, queremos ofrecerlas a usted, junto con mis hermanos y hermanas aquí presentes, y en mi nombre, Alejandro Fallar, de la familia Fallar, una familia bendecida central. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias.